Cuando el paño se rompió, todos se quedaron en silencio. De debajo del manto ceremonial, bordado con cruces doradas, salió primero algo amarillento y turbio, y luego algo rojo y espeso. El cardenal, que sostenía el Evangelio, retrocedió, pero no dijo ni una palabra. El médico real no se movió. El paje dejó caer el candelabro. En el informe del archidiácono de Toledo se señala: el rey no gritó. Miró al frente. Luego sus ojos se voltearon y el ingle comenzó a emitir un sonido, como si alguien estuviera apretando lentamente una bolsa mojada. El cuerpo de Carlos II ya se estaba descomponiendo. Lo sabían 3 personas: el cirujano de la corte, Fuentes, el chambelán de Solano y el guardián de las Hermanas de la Caridad. Los demás o no se daban cuenta o fingían. La coronación en sí era un intento de salvar la imagen de una dinastía que ya se había convertido en carne podrida. Todo comenzó en septiembre. Oficialmente se trataba de un leve resfriado, extraoficialmente un fallo intestinal. Se habló de ello por primera vez después de la liturgia en el Escorial, cuando el rey no pudo levantarse de la silla. Tuvieron que sacarlo. En ese momento aparecieron las primeras manchas en la parte interna de los muslos, oscuras y brillantes. «La piel al tacto es como una vela caliente», escribió el camarógrafo. Al cabo de un día comenzaron a supurar. El olor era desagradable. La orina se oscureció. Apareció un hedor. Los médicos le recetaron sangrías, lavados con vinagre y una pomada de tiza y cera. Llevaban a la cámara vino con mirra, opio en gránulos y decocciones de cardo mariano. Pero el rey no reaccionaba. No comía. Miró fijamente a un punto. A veces temblaba, como si oyera algo detrás de las paredes. El cuerpo perdía rápidamente su forma. El tórax se hundió. El abdomen se hinchó. La entrepierna se oscureció y se calentó. En el informe de Fuentes se lee: la temperatura en la parte inferior es 3 grados más alta. Está mojado. El hedor no proviene del interior, sino de la piel. Para entonces habían cambiado a los guardias, ya que los que estaban de guardia en los aposentos se quejaban de sarpullido, dolor de cabeza y zumbido en los oídos. Los primeros rumores surgieron después de que los monjes se negaran a dar la comunión a Carlos. Decían: no respira la bendición. Cuando el capellán se acercó a él con un crucifijo, el rey comenzó a sangrar por los oídos. La hemorragia duró 20 minutos. Las sábanas estaban manchadas de orina y mucosidad negra. Los cortesanos guardaban silencio. Los escribanos anotaban: está recluido en oración. La oración era silenciosa. De su garganta salía un jadeo. Uno de esos días entró en la habitación un médico de Valladolid. Le quitó el vendaje de la ingle y dijo: aquí no hay tejido. Es descomposición. Bajo la piel había pus. Al presionarlo salía y empapaba la cama. La ingle parecía una masa informe. En los dedos queda una película, como grasa de una cabeza podrida, anotó el cirujano. Quemaron el vendaje, pero el olor permaneció en la habitación hasta la mañana siguiente. Carlos no podía hablar. Tenía la lengua agrietada y úlceras en la boca. Movía los labios y la saliva le goteaba por el cuello. Los médicos discutían. Era un virus, un maleficio, la herencia de Felipe II. Algunos sirvientes murmuraban: está castigado. Por los pasillos corría el rumor: se está pudriendo porque el trono está maldito. Mientras tanto comenzaron los preparativos para la coronación. El cardenal Oviedo insistió: el pueblo debe ver que está vivo. Su primo, don García, lo apoyó insistiendo: si no celebramos la ceremonia, los palacios se llenarán de rumores. Nadie se atrevió a decir que el cuerpo ya no respiraba, o que respiraba con otra cosa. En noviembre se le abrió una úlcera en la nalga izquierda a Carlos. De ella salió una larva. Un monje de la corte dijo que la vio arrastrarse hacia la cruz de oro. Cuando intentó aplastarla,
Desapareció. Más tarde, en el informe del camariero se leía: salen gusanos del cuerpo. No podemos cerrar el vendaje. Se vuelve resbaladizo. Esto fue 8 días antes de la ceremonia. La noche antes de la coronación, yacía inmóvil. Se oía un gorgoteo procedente de su abdomen. Le cambiaban los vendajes cada 3 horas. Una vez que no se lo cambiaron, el líquido se filtró a través del colchón. El camarero anotó: la carne bajo el vendaje está como masa húmeda. Si se toca, es blanda, con partes duras. Los médicos discutían: ¿era putrefacción o transformación? Uno dijo: nunca hemos visto un cuerpo pudrirse por dentro tan rápido. Las piernas de Carlos se ennegrecieron. No las sentía. Cuando el médico le golpeó la espinilla, salió aire. Luego, un líquido negro. Los hermanos de la misericordia se negaron a sacar las sábanas. Entonces trajeron a unos huérfanos. Uno huyó. El segundo se orinó. El tercero murió 3 días después. En el hospital se anotó: el cadáver apestaba incluso en la habitación de enfrente. Y sin embargo, la coronación se llevó a cabo. Sentaron al rey en un sillón. Debajo había una capa de placas de hierro para sostener la pelvis. En los pies, una camilla. Le vistieron con ropas ceremoniales. Le pintaron los ojos y le untaron los labios con vino. Le sacaron al son de las campanas. La multitud gritaba. Las velas echaban humo. El coro cantaba. Él estaba sentado. Pero en la ingle ya se movía algo. El cardenal sostenía la corona sobre su cabeza. Un sirviente la acercó más. Y en ese momento se oyó un crujido bajo el manto. Una tripa salió expulsada de la ingle. Luego otra. No estaban enteras, sino como cocidas, cubiertas de pus. Luego se oyó un ruido como si se hubiera reventado el hígado. Después, un jadeo. Y un hedor que describieron como miel mezclada con pescado muerto. De la falda brotó una sustancia viscosa. El cardenal se tapó la cara. La gente retrocedió. Uno de los pajes gritó: ¡se mueve! No levantaron el cuerpo. Se lo llevaron al son de un coro. La cámara se limpió durante 2 días. El sacerdote que ofició el rito enfermó. Le salieron úlceras en las piernas. Se le ennegreció la lengua. 4 días después murió. El chambelán anotó: el rey no ha muerto, se ha desangrado. En la segunda quincena de noviembre, cuando las primeras heladas hacían crujir el suelo de mármol, el médico de la corte Bonaventura von Clam anotó: sale un líquido espeso, mezclado con coágulos negros, de la ingle. La temperatura corporal es inestable. La frente está fría, pero entre las piernas y la parte inferior del abdomen se mantiene una sensación de calor, como si hubiera podredumbre bajo la piel. Esto ocurrió al tercer día después de la coronación de Carlos. La liturgia solemne terminó antes de tiempo. El rey se tambaleó ante el altar y tuvieron que sostenerlo por los brazos. Los sacerdotes guardaban silencio. Uno de ellos confesó más tarde: sentí un olor que no se parecía ni a la cera ni a la sangre. Era la muerte, pero cálida, aún en movimiento. Por la mañana su estado empeoró. Las sábanas en las que yacía Carlos tuvieron que cambiarse 2 veces durante la noche. Estaban húmedas, grises y, en algunos lugares, cubiertas de manchas de mucosidad. Al cambiar la ropa de cama, los sirvientes de la corte notaron una característica extraña. La piel de la parte inferior del abdomen parecía separarse de la carne, y debajo había un espacio vacío, blando y esponjoso. Cuando el sirviente Dominique intentó dar la vuelta al monarca, éste gritó, pero no con la voz, sino con la garganta, con un jadeo, como si junto con el aire saliera un vómito caliente. De sus labios brotó un líquido oscuro mezclado con grumos blancos. Más tarde, el médico von Clam escribió en su informe: probablemente se trate de una putrefacción de los tejidos bajo la piel, sin daños externos.
Esto se ha observado en casos de peste, pero aquí se presenta de otra forma. Es probable que el intestino se haya descompuesto parcialmente, pero externamente el ano y la zona inguinal no presentan signos de perforación. Solo hay un olor débil pero constante a sulfuro de hidrógeno y leche agria. A partir de ese momento se restringió el acceso al monarca. Solo se permitía la entrada a dos personas, el chambelán von Hoff y su hermano Norbert, un monje mudo entrenado en el cuidado de enfermos terminales. El resto, incluso los cardenales, solo podían ver al rey a través de un velo o una puerta entreabierta. El canciller Lobkowitz anotó en una nota privada: cada vez que levantan la sábana, siento como si saliera el aliento de dentro. No es un olor, sino precisamente un aliento, húmedo, pegajoso, con respiración. En la segunda semana de diciembre comenzó lo que los médicos temían. Bajo la piel, en la parte inferior del abdomen, comenzaron a aparecer movimientos. Al principio eran apenas perceptibles, como espasmos, pero luego se convirtieron en pulsaciones evidentes. Una noche el hermano Norbert observó que, al examinar al rey, de la zona del ombligo salía un hilo blanco, parecido a un tendón, pero que al tocarlo se retorcía y se retraía. A la mañana siguiente se encontraron larvas en la orina nocturna, vivas y moviéndose. Se reunió en secreto un consejo médico. El cardenal Wittelsbach, presente en la reunión, insistió en que se abriera inmediatamente el absceso, pero el arzobispo de Toledo lo prohibió. No se puede cortar el cuerpo de un ungido. Su descomposición es una prueba, no un motivo para la cirugía. Se decidió utilizar un antiguo método para ahumar la maldición. Se introdujeron en la habitación incensarios con resina al rojo vivo, se roció el suelo con ceniza y se recitaron 3 veces al día oraciones para expulsar a los espíritus malignos. Carlos apenas hablaba, solo gemía. A veces acercaba los labios a los iconos, pero no le dejaban tocarlos. De una carta del sacerdote Di Luca: tiene los labios agrietados, la lengua ennegrecida, pero susurra. Cuando nos inclinamos oímos palabras, pero no las reconocemos. No es latín, es... no es ningún idioma. La zona inguinal comenzó a hincharse. De ella, a través de la gasa, salía un líquido que parecía una mezcla de pus y aceite. Era pegajoso y dejaba marcas en el suelo. Uno de los aprendices del boticario acercó una pizca de sal al líquido y éste comenzó a burbujear como grasa caliente. Después, vomitó en la habitación. A finales de diciembre quedó claro que la parte inferior del cuerpo ya no funcionaba. Los médicos observaron ausencia de sensibilidad, un olor fuerte y la aparición de úlceras. Estas cubrían la superficie interna de los muslos, la ingle y la parte inferior del abdomen. Especialmente terrible era la úlcera que se abrió en la ingle. Sus bordes estaban como quemados y en el interior había una masa amarilla clara con fibras. El sirviente Hans, que la tocó al vendarla, al día siguiente se quejó de fiebre y perdió el conocimiento. Los embalsamadores, invitados en secreto desde Praga, se negaron a hacer nada mientras el rey estuviera vivo. Uno de ellos, llamado Giri, dijo: hemos visto podredumbre, pero esto es descomposición, algo que se mueve por sí solo. No se pudre, se come a sí mismo. Se hizo insoportable permanecer en los aposentos sin vendajes en la cara. Se fregaban los suelos con vinagre y se cerraban las ventanas con lienzos impregnados de mirra. Por la noche las paredes lloraban. De ellas goteaba una humedad pegajosa con olor a sangre podrida. Uno de los guardias dijo: estaba de pie junto a la puerta y oí que algo se movía bajo la piel del rey, como si alguien viviera allí. Poco a poco, los cortesanos comenzaron a abandonar el palacio. Primero se marchó la capilla de la corte, alegando que los cantantes estaban enfermos. Luego se fueron 3 obispos sin despedirse. El cardenal Lorenz escribió en su informe: no se van por enfermedad,
Se van porque temen decir lo que temen. Temen que el rey no esté muriendo, sino transformándose. Mientras tanto, en los aposentos continuaba la huida. El hermano Norbert escribió: esta mañana el vendaje no se ha mantenido en su sitio. Algo salió del ingle. Anillos, resbaladizos, blancos. Pensé, intestinos. Pero se movían como si estuvieran vivos. Quemó el vendaje en la chimenea. El olor permaneció hasta la noche. La situación política se agravaba. El Consejo de la Nobleza se dividió. Una parte exigía el reconocimiento inmediato de un regente, otra insistía en el silencio. El prefecto de Valencia escribió: si reconocemos que el cuerpo se está descomponiendo hasta la muerte, reconocemos la debilidad de la sangre, y eso provocará una rebelión. A principios de enero ya no sacaban al rey de sus aposentos. No podía digerir la comida. Cualquier líquido salía casi inmediatamente, impregnado del olor a carne podrida. Los médicos intentaron darle de beber con caldos, pero la boca ya no se le abría, la mandíbula se le había entumecido. Se le alimentaba a través de un tubo fino introducido en la fosa nasal, pero ni siquiera eso servía. El peso de Carlos descendió hasta un nivel peligroso incluso para un niño. Su rostro se volvió inexpresivo. Solo los ojos se abrían a veces, como bajo la influencia de una presión interna. Uno de los monjes dijo: vi un punto blanco pasar por la pupila. No era un reflejo, estaba dentro. Los rumores se multiplicaban. La gente decía que el rey ya había muerto, pero que la iglesia lo mantenía en secreto. Otros decían que estaba poseído. Algunos que nunca había estado realmente vivo. En una carta del inquisidor madrileño hay una frase que dice: si el cuerpo no muere, es que le pertenece al diablo, y eso significa que nosotros somos sus allegados. Al final de la segunda parte, el cuerpo de Carlos II era un caparazón pálido y sin sensibilidad, pero bajo ese caparazón algo se movía, lentamente, metódicamente, de abajo hacia arriba. Cuando empezaron a aparecer ratas en la residencia, la corte ya no hablaba ni de la salud del rey ni de la fecha de la coronación. Por primera vez en 2 siglos, las cámaras del Consejo se reunían sin el sello del monarca, a puerta cerrada, con las cortinas corridas y en presencia de 2 capellanes obligados a jurar sobre los huesos de San Isidoro que no revelarían lo que oyeran. Carlos yacía en el dormitorio norte del Palacio del Escorial. Las sábanas fueron sustituidas por un tejido grueso impregnado de vinagre y una solución de cebolla y miel. Incluso las chimeneas fueron tapadas, no para mantener el calor, sino para retener el olor. Según el informe del barón de Montaldo, en el cuerpo de su majestad se abrió una segunda herida en la ingle, del ancho de una palma. A través de él salen capas de un líquido amarillento y marrón, con olor a pescado podrido y a establo viejo. Según la sirvienta Luisa, no sangra, gotea constantemente, incluso cuando duerme. Ya no podemos darle la vuelta, se ha fundido con la cama. Cada día le ponían un paño nuevo y cada noche sacaban los paños quemados fuera de los muros del monasterio, donde los quemaban bajo la supervisión de los capellanes reales. A los 12 días de la aparición de la úlcera, el cuerpo comenzó a cambiar de color. Primero la zona del pecho, con manchas parecidas al vino, luego el abdomen, con franjas azules y amarillas, como si le hubiera alcanzado un rayo. El cirujano Gerardo lo describió así: era la primera vez que veía la piel agrietarse sola, sin cortes, como un pergamino viejo, primero en la ingle, luego en los costados. Intentamos frotarlo con una mezcla de grasa de cerdo y melisa, pero la piel se desprendía junto con la pomada. El cardenal Prado insistió en que se le volviera a ordenar, alegando que la descomposición era un signo de rechazo espiritual. Lo destituyeron, pero le dejaron una habitación en el ala sur. 3 días después, Prado desapareció y en su cama encontraron una costra de piel con la huella de una mano.
Oficialmente se dijo que había peregrinado. En las crónicas no hay mención alguna. Carlos apenas hablaba. A veces movía los labios. A veces abría los ojos, pero su mirada no se enfocaba. El sirviente Abel lo describió así. Es como si oyera. Cuando pronuncié el nombre de la Virgen, sus dedos se movieron. Cuando dije gusanos, se apretaron. El sacerdote Trujillo, al que se le permitió dar la extrema unción, salió pálido y con vómito en la sotana. Afirmó, lo que hay ahí no es un espíritu, es carne que susurra. Lo aislaron. 2 días después murió asfixiado. El diagnóstico fue obstrucción de las vías respiratorias por un coágulo de mucosidad. En la autopsia encontraron en la garganta fragmentos de una materia oscura, al tacto como hígado cocido, pero sin olor. Mientras tanto, los rumores se intensificaban en el palacio. Los sirvientes no se acercaban a menos de 2 metros. Las bandejas con la comida se dejaban en el pasillo. Todas las paredes de los aposentos estaban cubiertas con tela nueva, pero por las mañanas quedaban manchas húmedas. Según el escribano Castaño, el aire no se mueve allí. Es como si se enfriara y se pegara a la piel. En las últimas semanas de junio, durante otro intento de cambiar la ropa, se desprendió del cuerpo de Carlos un coágulo que, según la descripción, era espeso como grasa derretida, de color gris rosáceo, con vetas en cuyo interior se arrastraban organismos vivos. Eran del tamaño de un dedo, incoloros, con una cabeza que recordaba a una uña humana. Los quemaron, pero al cabo de un día volvieron a aparecer, esta vez en la almohada. El consejo estaba en un callejón sin salida. Las cartas procedentes de Roma exigían pruebas de que el monarca estaba vivo. Los embajadores franceses amenazaban con reconocer a un nuevo pretendiente. Al mismo tiempo, según los médicos, el traslado del cuerpo provocaría su descomposición en la camilla. Uno de los cirujanos insistió en embalsamarlo en vida, bajo anestesia con opio y tintura de belladona. Otro abogó por la renuncia total y el entierro del cuerpo en una tumba junto al monasterio. Pero el cuerpo respiraba. Carlos todavía abría los ojos de vez en cuando. Su respiración era irregular, una respiración cada 30 latidos del reloj. De su boca salía vapor. La temperatura en las habitaciones se mantenía alta, a pesar de las ventanas abiertas. Decían que era el calor de la putrefacción interna. Los ojos comenzaron a enturbiarse. Uno de ellos se volvió amarillo e hinchado, como un huevo cocido. El segundo se derramó durante la noche, dejando una mancha negra en la almohada. Ese mismo día apareció una grieta en el techo. Goteaba. El sirviente Gómez, que hacía la guardia nocturna, abandonó el palacio sin permiso. Lo alcanzaron. Durante el interrogatorio dijo, «He oído cómo llamaban las paredes. No son las paredes, es una voz que viene de dentro. No quiere la coronación». Le cortaron la lengua. Más tarde lo encontraron ahorcado en su celda. Cuando llegó la mañana de la festividad de Santiago, comenzaron a preparar el cuerpo de Carlos para llevarlo a la catedral. Pero al intentar ponerle los ropajes de coronación, una de las mangas se quedó en la mano del camarero. La piel se desprendió junto con el músculo hasta el hombro. Lo sustituyeron por un sastre de la corte. La ropa fue cortada y colocada encima. La corona se sujetó con una venda blanda, pero la frente ya no sostenía el metal. Se había hinchado y hundido hacia adentro, como si no hubiera hueso debajo. Entonces colocaron la corona al lado. El traslado del cuerpo se pospuso un día más, pero el olor llegó hasta el jardín del monasterio. Una de las monjas perdió el conocimiento. Los testigos afirmaron que la tierra se cubrió de una capa, como si hubiera caído un meteorito. El superior ordenó rociar las paredes con agua bendita. No sirvió de nada. La noche antes de la exhumación, el cuerpo de Carlos se movió. No solo él, sino que los tejidos que lo cubrían comenzaron a moverse, como si algo latiera debajo de ellos.
Uno de los testigos, el hermano Mateo, lo describió así. La mancha debajo del abdomen se expandía, se movía como una bolsa de la que algo quería salir. Por la mañana, todo estaba listo. El cuerpo fue envuelto en una tela gruesa empapada en aceite y vinagre. Debajo se colocaron placas de plata. Cuando levantaron la camilla, el suelo quedó mojado y con olor a animal muerto. La gente guardaba silencio. Delante iban los monjes. Detrás, los cardenales. Al final, 4 sirvientes con los rostros cubiertos con pañuelos. Carlos II de Habsburgo fue sacado de sus aposentos al patio de mármol. No se movía, pero las manchas seguían extendiéndose. Cuando la carroza con el cuerpo de Carlos II salió de los muros del Escorial, el amanecer estaba cubierto por densas nubes. Del carro colgaban cintas negras, pero ni siquiera éstas podían ocultar las manchas incrustadas en la tela con la que estaba envuelto el cuerpo. Los sirvientes que llevaban la camilla confesaron más tarde bajo juramento que latía desde dentro, como si alguien se estuviera arañando. Uno de ellos, Gaspar de Rojas, se arrojó a un foso 2 días después. Según los supervivientes, susurraba: «Se despertará». La procesión avanzaba lentamente. A lo largo de las calles de Madrid, la gente permanecía en silencio sepulcral, tapándose la nariz con pañuelos. Olía a pescado podrido, hierro y moho. Algunos se desmayaban, otros comenzaban a rezar en voz alta. Los testigos registraron que, en el momento en que la carroza pasaba por delante del monasterio de San Jerónimo, se rompió un eje de las ruedas. El cuerpo casi se cae al exterior. Una de las vendas se deslizó y en la carretera quedó un coágulo de color rosa rojizo que se movía. El cuerpo fue trasladado a la Catedral de San Isidoro, pero a la entrada se produjo un conflicto. Los canónigos se negaban a dejar entrar los restos hasta que se demostrara que no había contagio ni fuerzas malignas en el interior. El cardenal Melchor gritaba que seguía siendo un monarca, no una bestia. Al final, llevaron el ataúd a la cripta, donde las velas comenzaron a apagarse una tras otra. Se duplicó la guardia. Al día siguiente se decidió llevar a cabo el ritual de lavado. Al abrir los vendajes, los médicos descubrieron que el abdomen estaba completamente abierto. La herida inguinal se había triplicado y los tejidos circundantes se habían vuelto de color verde oscuro. En el interior no había nada intacto. Todo se había convertido en una masa viscosa en la que se arrastraban organismos que no eran gusanos, sino criaturas de piel semitransparente y finas protuberancias. Uno de ellos saltó sobre la mano del cirujano. Se cortó el dedo en el acto. El cuerpo ya no se podía tratar. Se estaba desintegrando. La zona inguinal se había convertido en un cráter del que brotaba pus. El rostro era irreconocible. Le faltaba un ojo. El otro estaba reventado. Los labios se habían ennegrecido y la lengua se había salido y se había hinchado, cubriendo la barbilla. Decidieron sustituir la ropa por una máscara de cera, pero ésta se derretía por el calor que seguía desprendiendo el cuerpo. Lo intentaron todo: vinagre, sal, humo de mirra, ungir con incienso, incluso espolvorear ceniza. Uno de los monjes propuso enterrar el cuerpo hasta el funeral, pero lo expulsaron de la catedral. Mientras tanto, en los rincones de la cripta comenzaron a aparecer insectos. Eran negros, brillantes, con patas delgadas y sin alas. Comían cera, comían piel. En el palacio la situación empeoraba. Sin rey no había ley. El conde de Villena se autoproclamó regente provisional, pero el conde de Extremadura se negó a reconocerlo. En Sevilla comenzaron los disturbios. En Valencia incendiaron un monasterio, sospechando que allí se escondían herejes. En Francia anunciaron que no reconocían la sucesión al trono español. El embajador de Nápoles abandonó la capital. El pueblo decía que Carlos estaba maldito. Los rumores afirmaban que comía cadáveres, que había nacido con lengua de serpiente y que su madre se había acostado con el diablo.
Algunos aseguraban que el cuerpo no era el de Carlos, que había huido y que en su lugar había muerto un mendigo. Los sacerdotes intentaron calmar a la multitud, pero fue en vano. 4 días después de colocar el cuerpo en la cripta, salió humo de ella. No se encendieron velas, no había fuego, pero el humo salía por todas las rendijas. Cuando intentaron abrir la puerta, estaba completamente cerrada. La cerradura se había derretido. Entonces inundaron la cripta con agua bendita a través de las rendijas. El humo desapareció. El entierro se celebró en secreto, por la noche, sin liturgia. El cuerpo fue envuelto en 3 capas de tela, cubierto con cal, y sobre él se colocó una lámina de plomo. El ataúd fue llevado en silencio. No había ningún sacerdote dentro de la capilla, solo los guardias y el médico. Arrojaron el cuerpo a un nicho, tapiaban la pared y la sellaron con el sello de la Inquisición. En las crónicas solo se indica, enterrado según el rito, que descanse en paz. Al día siguiente se declaró luto en la capital, pero en realidad era miedo. Por la noche 3 sirvientes murieron quemados en el monasterio. El fuego no se extendió, solo quemó sus camas. Por la mañana encontraron un pergamino en la puerta. Volverá. El cuerpo no ha aceptado la muerte. Tras la muerte de Carlos comenzó un año sin gobierno. Cada región tenía sus propias normas. En Toledo, los arzobispos proclamaron la independencia. En Zaragoza, ejecutaron a 50 nobles por tener relaciones con impuros. El Papa publicó una bula que prohibía la autopsia de los cuerpos de los santos sin permiso de Roma. En Madrid ya no se enterraba en la catedral. Los historiadores escribieron más tarde que Carlos II no se convirtió en el símbolo del fin de una dinastía, sino en el símbolo de la desintegración de la propia idea de la monarquía. Su muerte no fue solo física, fue una demostración de que un cuerpo nacido del incesto, alimentado por el miedo y envuelto en oro, no se salva de la descomposición, y que el Estado construido sobre la carne apesta junto con ella. Así terminó una época que comenzó con coronas y terminó con la putrefacción de los genitales. España ya no era la misma, y nunca volvería a serlo.